Saludos, así estamos empezando. Hacía tiempo que no veíamos al gallo y las gallinas. Ya el gallo cantó, las gallinas bailaron. Nosotros listos y ustedes también porque nos están viendo. En nombre de los pobres los multiplicamos de Ángela Sago, el nuevo libro de investigación de Ángela Sago. La nueva novela de Bernardo Jurado, Volando en el ataúd. El nuevo trabajo de Carlos Rangel, La Venezuela Imposible. Super Rent Orlando. Aptitude Danceware. Doménica Shortino Realtor. Y Simple Care son los patrocinantes de 24 Horas Radio, Voz de la Libertad y la Democracia. Les saludamos Harry Froget, Ángel Wilfredo Montero y Napoleón Bravo. En la coproducción está Beatriz Galindo y en la producción general Argimiro Rodríguez y Natalia Rodríguez. Como verán, aquí tenemos al hombre de Miami, Harry Froget, porque el señor primero nos estaba visitando, lo anunciamos ayer, y anunciamos también ayer que a partir de hoy vuelve Fernando Ontiveros, pero la esposa lo tiene en la cama desde hace 24 horas. Tiene gripe. No precisamente castigado. No, es que el hombre tiene gripe, pero prometió venir mañana. Venezuela no te aguanta más. Vamos a ver. En las últimas 24 horas, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, en el exilio, ratificó el vacío de poder institucional de la presidencia de la República de Venezuela a partir del próximo 10 de enero. El legítimo Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela se dirige a ustedes para saludar la designación de la nueva directiva de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado Juan Guaidó. La resolución del Grupo de Lima establece que la Asamblea Nacional es la que representa legítimamente a los venezolanos y a sus intereses, así como la reiteración que ha hecho sobre el legítimo Tribunal Supremo de Justicia como autoridad independiente e imparcial, que tiene la responsabilidad de sostener el Estado de Derecho, labrando un camino franco y abierto a los venezolanos para el rescate de la democracia. La sentencia que ha dictado este máximo tribunal, que condena a Nicolás Maduro Moro, ratifica que el próximo 10 de enero se mantiene el vacío institucional del Poder Ejecutivo, que tendrá que ser resuelto de acuerdo al orden constitucional. Le pedimos a los venezolanos tener confianza y sostener la esperanza alrededor de sus dos poderes legítimos. Estamos rumbo a la libertad. Son las noticias por las cuales será recordado en la historia estas últimas 24 horas. ¿Siguen las noticias? Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo, aseguró que el organismo no reconoce al régimen de Nicolás Maduro. Por otro lado, hay tensión en Asia. China envió aviones y barcos de guerra al Mar del Sur al advertir la presencia de un buque de los Estados Unidos. Por otra parte, Kevin Spacey fue imputado de abuso sexual a un adolescente y quedó en libertad bajo fianza. El Papa Francisco deseó que Venezuela pueda resolver las distintas crisis por las que atraviesa la nación por las vías pacíficas. Y una ola de violencia deja un centenar de detenidos en el noreste de Brasil. Bohemian Rhapsody, la vida de Freddie Mercury. La película Roma, que no es sobre Roma, capital de Italia, sino de un barrio de Ciudad de México, del mexicano Alfonso Cuarón. Y Green Book son los triunfadores de los Globos de Oro 2019, la antesala de los premios Oscar. Excelente película, Roma. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha solicitado al Parlamento Europeo, a Naciones Unidas y a la Organización de Estados Americanos, OEA, que envíen observadores al referéndum constitucional que se celebrará en Cuba el próximo 24 de febrero para supervisar el proceso y evitar el fraude por parte del régimen de La Habana. Un magistrado del Tribunal Supremo de Venezuela huye a los Estados Unidos e insta a Maduro a no asumir el nuevo mandato. Iván Ballesteros desde Caracas nos informa de las convocatorias tanto del narcorrégimen como de la oposición para la retoma de posesión de Nicolás Maduro. Hola Napoleón, un saludo a todos en Bravo 24.
Bueno, fíjate lo siguiente, Napoleón, se está hablando muchísimo del 10 de enero. El 10 de enero cambia todo y viene una nueva Venezuela. Yo difiero de eso, particularmente. Vamos con la oposición. La oposición no tiene un liderazgo creíble. Tiene dirigentes políticos que no les cree nadie, dirigentes que negocian, dirigentes acomodaticios que hacen negocios para convivir con el régimen. Por eso no pueden convocar a nadie y el pueblo en todos los llamados que ha hecho esta dirigencia de la oposición, el pueblo no ha salido. ¿Por qué? Porque no les cree. Tendremos que esperar a ver si sale un líder verdadero que a lo mejor si logre convencer a las masas y sacarlas a la calle para enfrentar el régimen. Por el lado del gobierno, el gobierno tampoco tiene mucha capacidad de reacción, porque hay una división interna muy fuerte que ya se siente hasta en los organismos de seguridad. El gobierno ya no tiene dinero para comprar conciencia, tiene muy poco dinero, como me han hecho saber gente de los organismos de seguridad, y que eso quedará a los de arriba, pero los de abajo, ya los de abajo están divididos, todo el mundo se está lavando las manos porque dicen que no vale la pena seguir apostando por el régimen. Lo que sí va a haber es un desconocimiento de las autoridades internacionales por lo ilegítimo de la juramentación de Maduro. Y más con lo que ha dicho este magistrado que se fue, que nadie le cree, pero que ahora está hablando a ver cómo se salva para convertirse en un testigo protegido en los Estados Unidos. Eso que está diciendo ese magistrado lo sabe todo el mundo en Venezuela. Por eso las autoridades internacionales y los diferentes gobiernos no van a reconocer a Nicolás Maduro. Ahí empieza sí la hecatombe para el gobierno, porque se le van a cerrar muchas puertas, pero capacidad de reacción el gobierno ya la tiene. Eso es todo por ahora, Napoleón. A la cuenta de 3 todos bailamos el baile del Nicolás, el baile de la obsesión. 1, 2, 3. Yo creo que él es retardado mental, por lo menos. El legítimo Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela se dirige a ustedes para saludar la designación de la nueva directiva de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado. Atención, les decía que seguimos con las noticias. Las próximas 24 horas vamos a ver cómo va a estar antes el tiempo. En las próximas 24 horas se pronostica la posibilidad de lluvia en Caracas, La Habana y Santo Domingo. Posibilidad de tormentas en Bogotá. Nubes dispersas en Orlando y San Juan de Puerto Rico. Soleado en Miami, Maracaibo y Managua. Y este es el titular más destacado de la prensa más influyente de los Estados Unidos a esta hora. Vamos a ver, USA Today. El presidente Trump visitará la frontera sur este jueves para promocionar su programa del muro. Por otro lado, el Washington Post, el titular más destacado, atención. Estados Unidos y China reanudan conversaciones mientras crece el optimismo de que los dos países puedan llegar a un acuerdo en su disputa comercial. Y en cuanto al tercer periódico de interés nacional e internacional, este es el titular de el Washington Post. Arabia Saudita recorta exportaciones de crudo con la intención de aumentar los precios y cubrir el aumento en sus gastos públicos. Así está el mundo a esta hora. Esto es lo que será historia, o que ya es historia, cuando se recuerde estas 24 horas que acaban de pasar. Y este espacio es presentado por Attitude Dance Wear en el centro comercial Magnolia Shop en Coral Springs. La participación y producción de Harry Froguet, a quien agradecemos que esté de nuevo con nosotros porque se tomó unas vacaciones bien largas, es cortesía de Simple Care. ¿Tú tienes el teléfono de Simple Care? ¿Te lo sabes de memoria el teléfono? No, me lo sé de memoria. Bueno. Pero pueden llamar al 786-554-9484. 786-554-9484. Bueno, para las próximas 24 horas se pronostica en Caracas, se pronostica un día con posibilidad de lluvias, temperatura máxima 34 grados centígrados y mínima de 24. En Maracaibo se espera un día soleado, temperatura máxima de 28 grados centígrados y mínima de 24. Hacemos un nuevo contacto con Venezuela, esta vez y como siempre con Efraín Cruz, para saber qué ha pasado importante en las últimas 24 horas en Venezuela. Adelante, Efraín. Un gran saludo para ustedes y para todas las personas que escuchan 24 horas a través del canal Bravo 24 en YouTube, como siempre. Desde Caracas, Venezuela, Efraín Cruz.
@babuito en redes sociales, informando para ustedes todo lo que ocurre de este lado del mundo. Y comenzamos. El presidente de la Asamblea Nacional y dirigente de Voluntad Popular, Juan Guaidó, aseguró que el Parlamento autorizará el ingreso de la ayuda humanitaria en el país para solventar la crisis que afecta a millones de venezolanos, siendo esta la peor de la historia. La Asamblea Nacional, electa por 14 millones de venezolanos, los protegerá del hambre, la miseria y la persecución, con el respaldo de la Iglesia y la comunidad internacional, restituyendo el hilo constitucional y el Estado de Derecho. El régimen de Nicolás Maduro es el que no ha permitido el ingreso de la ayuda humanitaria, porque Maduro no protege a nadie. Las declaraciones fueron ofrecidas durante una entrevista en un canal de televisión nacional este lunes en horas del mediodía, donde también afirmó que desde el Poder Legislativo están dispuestos a hacer todo lo que sea necesario para generar la solución de la crisis política, económica y social que atraviesa el país, así como luchar enmarcados en la Constitución para que cese la usurpación del cargo por parte de Nicolás Maduro en la presidencia, generar las condiciones para la conformación de un gobierno de transición y una convocatoria a elecciones libres. Aquí hay un Parlamento unido, estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para lograr una solución a esta crisis. Hay un plan país para reconstruir a Venezuela diseñado y acordado por varios sectores de la nación. El mundo está con nosotros, según informó. Para finalizar, Guaidó envió un mensaje a los venezolanos que tomaron la decisión de salir del país huyendo de la crisis provocada por el régimen de Nicolás Maduro. Este reto que asumimos es con el objetivo de que retorne el abrazo en familia, que tengamos tranquilidad en nuestros hogares al contar con el transporte público, agua, seguridad, alimentación y sobre todo el rescate de la esperanza. También tengo que informarles que la conferencia episcopal se reunió. Monseñor José Luis Azuaje, presidente de la conferencia episcopal, dijo este lunes que la Asamblea Nacional es el único órgano legítimo reconocido. Además, exhortó a que se busquen soluciones ante los ámbitos requeridos, dada la acentuada crisis que vive Venezuela. Hace 2 días se instaló la Asamblea Nacional, único órgano legítimamente constituido. Esto lo indicó el religioso durante su intervención en la Asamblea Ordinaria. Agregó que 2018 fue un año lleno de sufrimientos y calificó de incierto el panorama para 2019. Nuestro país vive una desproporcional crisis, sin cambios significativos en la economía. Aseguró que la ausencia de compasión ante las penurias que viven los venezolanos debe ser atendida. Lamentamos que no haya un ápice de sensibilidad social con las instituciones colapsadas. Se ha jugado con el sentimiento de las personas más pobres que luchan a diario por llevar la comida a su mesa. Todos los venezolanos estamos llamados a comprometernos para salir de la crisis. Además, Azuaje subrayó que los cristianos deben darle atención a la vida política ante las circunstancias que vive el país, que el objetivo de buscar soluciones. Ningún venezolano de la tendencia política que sea puede pensar que el país tiene futuro andando por el mismo camino y por los mismos protagonistas. No solo deseamos tener en cuenta los peligros que nos acechan como pueblo, además debemos tener mucho cuidado y tener la mirada en las soluciones. Añadió que la Iglesia debe darle atención a la política. Como cristianos debemos asumir la verdadera vida política. Es necesario promover la vocación política desde la doctrina social de la Iglesia. Y antes de terminar, tengo que informarles que suspendieron clases en Carúpano y El Pilar tras los sismos registrados este lunes. Autoridades del Estado Sucre anunciaron la suspensión de las clases de educación básica en los municipios Bermúdez y Benítez, luego de que en horas de la madrugada y la mañana se registraran sismos en Carúpano y El Pilar. La medida fue anunciada por funcionarios de Protección Civil. El primer evento, según la información suministrada por Fumbicis, se registró a 5 kilómetros al suroeste del Pilar, con una magnitud de 5.2 y una profundidad de 56.2 kilómetros. Esto se dio a la 1 de la madrugada. El segundo movimiento telúrico ocurrió a 2 kilómetros al suroeste de Carúpano a las 6:21 de la mañana y su magnitud fue de 4.5 y una profundidad de 61 kilómetros. Y luego hubo uno a las 7:41 de la mañana que Fumbicis registró un segundo sismo a 13 kilómetros al oeste de Carúpano. De acuerdo con el gobernador de la entidad oriental, Edwin Rojas, ninguno de los movimientos dejó daños que lamentar. La suspensión de actividades en las escuelas coincidió con una protesta de docentes para reclamar la violación de su contratación colectiva. Los educadores se reunieron en la Plaza Bolívar de Carúpano, desde donde propusieron realizar un paro activo. Esto se reseñó por prensa local. Bueno, así están las cosas por Venezuela hoy. Como siempre, desde Caracas, Efraín Cruz, @babuito en redes sociales, informando para ustedes todo lo que ocurre de este lado del mundo. Seguiremos en contacto. Gracias, Efraín Cruz. Como ven, siguió temblando en Venezuela todos estos días. Hace horas atrás fue en Sucre, pero en Valencia ha estado temblando todo este tiempo. Es algo impresionante que no termina de ajustarse el problema de las placas tectónicas.
Seguimos entonces con la información de lo que es vivir en la revolución bonita roja rojita. Sismo de 5.2 grados en Sucre. Protestan en Catia después de 5 días sin electricidad. Falleció el periodista y profesor universitario José Visconti. Una bellísima persona. Venezuela perdió un gran ciudadano, un gran hombre, un gran señor. Un gran amigo. Seguimos con las noticias. Perú impedirá ingreso al país de allegados a la narcodictadura. Profesores convocan paro por la crisis del sector educativo. Para Alan Bruber Carías, no hay vacío de poder en Venezuela. Cuando alguien lo está ejerciendo, aunque sea ilegítimamente, no es vacío de poder. Lo que hay en Venezuela es una usurpación de la autoridad. Vamos a ver qué nos dice el doctor Ley Carlos Ramírez López sobre esto. Hola amigos, soy Carlos Ramírez López, para algunos doctor Ley. Voy a referirme al tema del próximo 10 de enero. El Grupo de Lima ha calificado lo que va a ocurrir como detentación ilegítima del poder y pide que las atribuciones del Poder Ejecutivo sean pasadas por Nicolás Maduro a la Asamblea Nacional. Por su parte, el diputado Guaidó, que acaba de ser nombrado, designado, elegido presidente de la Asamblea Nacional, dice que lo que hay es un poder usurpado. En ningún caso de lo que se está hablando, la Constitución establece que sea la Asamblea Nacional la que tome el poder, las atribuciones del Poder Ejecutivo. Fíjense lo que autoriza el artículo 233 de la Constitución, que dice: serán faltas absolutas del presidente su destitución, su renuncia, su muerte, su incapacidad física o mental, el abandono del cargo declarado por la Asamblea Nacional y la revocatoria popular de su mandato. Ninguna de estas causales es de las que se está hablando. Si lo que hay, evidentemente que si es un vacío de poder, que si es un abandono del cargo, que si es una usurpación, eso más bien es una discusión que parece semántica, de terminología. Tenemos un precedente del 23 de enero de 1958, cuando Marcos Pérez Jiménez abandonó el poder y se fue por las revueltas que habían populares, militares y civiles. En esa oportunidad se constituyó una junta de gobierno que inmediatamente dictó una ley electoral y reorganizó todo el país, todos los poderes públicos, y condujo inmediatamente a la democracia que duró 40 años y produjo la Constitución de 1961. ¿Por qué nosotros no podemos ponernos de acuerdo, los venezolanos, en hacer algo sin estar con esta discutidera inútil? La Asamblea Nacional, el 10 de enero, lo que le corresponde entonces es usar ese precedente, convocar a una junta que tome las atribuciones del Poder Ejecutivo, participar en ella, por supuesto con todos los riesgos que eso tiene, pero ni modo, es lo que le corresponde, y reorganizar el país. De allí en adelante pues no se ve otra posible alternativa. Esa es la opinión que puedo establecerle a ustedes. Muchas gracias por su atención. Y el hombre sabe lo que dice porque ha estudiado sobre eso y tiene mucho prestigio. Es Carlos Ramírez López. Fue una junta cívico-militar que, por cierto, hablando de cuando se va Marcos Pérez Jiménez del país en la madrugada del 23 de enero, se hizo una junta cívico-militar. Se metieron ahí dos elementos que pertenecían al parejimenismo en la primera junta cívico-militar, por lo tanto se sacaron. Luego hubo en total, si mal no recuerdo, 3 juntas cívico-militares. La definitiva la presidió Wolfgang Larrazábal porque era el de mayor graduación en ese momento. Eso sucedió en Venezuela, nada nuevo, algo que puede seguir sucediendo. Y ahora, señores, están listos para saber cómo el Bolívar soberano arrasó con el dólar, la libra, el euro, gracias a la Revolución Bonita. Bueno, aquí está el director de Dollar Today, Gustavo Díaz. Adelante, Gustavo, te escuchamos. Hola amigos, soy Carlos Ramírez López, para algunos doctor Ley. Voy a referirme al tema del próximo 10 de enero. Espérate, Carlos Ramírez López. Esa es una grabación que hicimos esta tarde con Carlos Ramírez López. Y como yo estoy manejando esto, tengo ese problema en este momento. Pero Gustavo Díaz, vamos a ver. Gustavo Díaz, ya lo tenemos listo, Gustavo. ¿Está listo, Gustavo? Vamos con Gustavo. Napoleón, y saludo a la audiencia de Bravo 24. El dólar cierra este lunes, 7 de enero, en
910,68. El dólar implícito en 45. El dólar DICOM en 638,27. El Bitcoin en 1.308,15. Y el euro en 1.042,33. Hasta mañana. Hasta mañana, Gustavo. Vamos ahora a ver qué nos dice Daniel Lara Farías, que se reincorpora al programa, y le pedimos que hablara sobre la agenda de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional. Desde el exilio en Alemania, aquí tenemos a Daniel Lara Farías. Saludos, Napoleón, para ti y para toda la audiencia de tu programa 24 horas. Hay expectativa y hay expectación, y para algunos hay esperanza. En esa Asamblea Nacional, que es la misma Asamblea Nacional electa en el 2015, solamente que está presidida por una persona distinta, pero siguen estando los mismos diputados, los mismos que levantaron la mano para escoger a Henry Ramos, los mismos que levantaron la mano para escoger a Julio Borges, y los mismos que levantaron la mano y que nunca hicieron quórum durante la gestión del señor Omar Barbosa. Son los mismos diputados, es la misma asamblea, solo que ahora la asamblea está presidida por Juan Guaidó. Esa es la única diferencia. Sin embargo, el señor Juan Guaidó, a quien ya he dicho en este programa, Napoleón, en el que tú tienes la deferencia de invitarme, que le guardo respeto desde el punto de vista personal, ya el señor ha hecho pública una agenda de 8 puntos. Los 8 puntos de Guaidó, o la agenda Guaidó, si la queremos llamar así. En esos 8 puntos, haciendo un ejercicio de inclusión de todas las tendencias y utilizando un lenguaje que de alguna manera dice mucho sin decir tanto, el señor Juan Guaidó ha indicado el siguiente camino. El primer punto indica que buscará desde su gestión reafirmar la usurpación del cargo de la presidencia de la República. Hay toda una discusión legalista con respecto a eso. Si es usurpación o es vacío de poder o qué. En segundo lugar, habla de que la Asamblea Nacional, como único poder electo, asume la representación de Venezuela ante la comunidad internacional. En tercer punto, manifiesta que se creará un órgano de transición. No dice junta de gobierno, no dice gobierno en el exilio, dice un órgano de transición para la restitución del orden constitucional y la coordinación de las autoridades legítimas, la sociedad civil y la Fuerza Armada Nacional. En el punto 4 habla de retomar el proceso de renovación y designación de los poderes usurpados. Entiéndase el CNE, la Fiscalía, Defensoría del Pueblo y Contraloría. Habla de promover la designación y reconocimiento de representantes legítimos ante instancias y organismos internacionales. Habla de autorizar la ayuda humanitaria como punto 6. En el punto 7 habla de crear un fondo para la recuperación de activos provenientes de la corrupción. Y en el punto 8 habla de aprobar la agenda legislativa para la transición, entre paréntesis, leyes que definen el marco jurídico para la recuperación institucional, económica y social de nuestro país. Eso es lo que dice la agenda Guaidó. El punto ahorita es lo siguiente. Hay una sola pregunta. Está bonita la agenda, está bien chévere, es diputado Juan Guaidó. Mi pregunta es, ¿con qué se sienta la cucaracha? ¿Cuántos soldados armados tiene usted, señor Juan Guaidó, para hacer cumplir esa agenda? ¿Con quién cuenta usted para hacer cumplir eso? Y que no me vengan con el cuentico de que con el pueblo, de que el pueblo en la calle, etcétera, 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 etcétera. Aquí estamos hablando de una corporación criminal que tiene secuestrada a la nación, que se tomó el Estado para mantener de rehén a la nación. En tal sentido, una agenda es muy bonita en el papel. La cuestión es ejecutarla. ¿Con qué va a ejecutar el señor Juan Guaidó esa agenda? Tiene con qué hacerlo. Porque si no tiene con qué hacerlo, eso es un papel. Y además de ser un papel, es un engaño, es una nueva estafa. Decirle a la gente, vamos a cumplir con esto, que fue más o menos un papelito como ese, con unos puntos bellísimos como ese, lo plantearon en la campaña del 2015. Aquí no estamos en campaña. Aquí lo que han dicho es que nos estamos jugando el país o lo que queda de él. Si es así, la única forma de que esa agenda se pueda cumplir es con armas en la mano. Porque no estamos hablando de quitarle el tetero a un muchacho. Estamos hablando de quitarle la pistola a un malandro. Tienen ustedes, señores de la Asamblea Nacional,
cómo acompañar al señor Juan Guaidó a cumplir esa agenda, a desplazar ese régimen. ¿Tienen cómo hacerlo? Ojalá lo tengan. Por el bien de ustedes y por el bien de la nación. Todo por hoy, Napoleón. Saludos para ti y para toda tu audiencia. Ok, escuchamos a Daniel Lara Farías desde Alemania. Es importante aclarar que esta es la apreciación de Daniel Lara Farías acerca de la agenda de Juan Guaidó, quien es el presidente de la Asamblea Nacional. Y supongo que también para el Papa, que también habla de darse besitos entre ellos prácticamente, cosa que por cierto nunca hizo la Iglesia, ¿no? Que mató a miles y miles de personas que estaban en contra de los designios allá cuando las cruzadas y demás. Bueno, pero la Iglesia evoluciona y ya no está matando gente. El Vaticano, quiero decir, no la Iglesia, vamos a estar claros. Bueno, pero ¿cómo reconstruir el país? Sea como sea que se salga de estos delincuentes, de estos narcodelincuentes, ya hay un estudio que lleva ya años, ¿no?, de especialistas para reconstruir el país, no para que vuelva a ser con la misma gente del pasado, porque la misma gente del pasado, los que realmente hicieron, murieron. Y los que ahora heredaron lo que queda de esos partidos son exactamente los responsables de que el país haya llegado a esta crisis, porque no lo hicieron bien. ¿Okay? Entonces, Werner Corrales está al frente, o es uno de los que está al frente de este grupo que lleva años estudiando esto. Y llevamos varios programas presentando exactamente eso, porque es necesario que ustedes lo sepan. Primero que se están haciendo cosas, que se está estudiando, y luego qué es lo que se le va a proponer o se le está proponiendo ya al pueblo venezolano. Tiene la palabra Werner Corrales, adelante. Amigos, decíamos en uno de los micros anteriores que una de las estrategias para la reconstrucción de Venezuela era la de creación de capacidades humanas. ¿Qué significa esto? Venezuela tuvo hasta mediados de los años 80 el sistema educativo de mayor calidad de toda Sudamérica, compitiendo solamente con el brasilero. La calidad de ese sistema educativo fue la principal palanca para que apareciese en Venezuela la clase media y para que se consolidase Venezuela como un país de clase media. Pero desde mediados de los años 80 el sistema educativo venezolano entró en franco deterioro. Al principio un deterioro lento y todavía quedaban suficientes capacidades para seguir graduando muchachos de bachillerato y en las universidades con una educación de buena calidad. Pero entró en picada la calidad del sistema educativo público a partir de fines del siglo XX y ha llegado a ser un desastre durante el siglo XXI. La principal fuente de creación de capacidades humanas es el sistema educativo. Es el sistema educativo el que empodera al individuo para hacerse dueño de su vida, para hacerse capaz de construir la vida que tiene razones para valorar. El sistema de salud y particularmente el sistema de salud público es un soporte también fundamental. La salud solo con la salud se puede realmente vivir y por lo tanto construir una vida mejor. Y el sistema de seguridad social que le ofrece a quien está enfermo la posibilidad de curarse, el financiamiento para su recuperación de la salud, el sistema de seguridad social que le ofrece a quien termina el lapso productivo de su vida la posibilidad de vivir, la posibilidad de mantenerse, el que le ofrece al desempleado la posibilidad de tener un ingreso para su familia en la situación de desempleo en la que se encuentra. Esos tres sistemas en Venezuela prácticamente están en el suelo, están en la ruina. No es posible que la sociedad venezolana le ofrezca un futuro a sus miembros
a menos que construyamos un nuevo sistema de educación que le dé educación de calidad a todos los niños y jóvenes, un sistema de salud que le dé soporte médico y de salud a todos sus pobladores y un sistema de seguridad social que proteja en el desempleo y en la situación de jubilación de los mayores. La estrategia de construcción de estas capacidades tiene que ser fundamental. Todos los venezolanos nos tenemos que comprometer. ¿Y cómo podemos hacerlo? Primero que nada, hay que olvidar hay que salir de aquellos mitos de que solo si el Estado pone en marcha la educación pública es posible tener una educación de calidad para todos. No, eso no es verdad. Y en la misma Venezuela se ha demostrado, por ejemplo, que la educación pública, la educación para niños que provienen de familias de escasos recursos, la educación de calidad es posible, por ejemplo, a través de mecanismos como el de Fe y Alegría. ¿Por qué no pensar, y es una de las propuestas que hacemos, que haya un sistema de educación pública en el cual haya muchas cooperativas de maestros que deciden prestar ese servicio y que el Estado tenga un sistema regulatorio que esté supervisando, que sea de calidad y que no excluya a nadie? ¿Por qué no hacer lo mismo en el sistema de salud público? Promover muchas organizaciones cooperativas de médicos, de profesionales de la salud en general, que ofrezcan un servicio de salud de calidad a todos los venezolanos. ¿Por qué estar pensando que solamente si el seguro social está en manos del Estado puede ofrecer protección de salud, protección al desempleo y protección para los jubilados, cuando precisamente se ha demostrado en Venezuela que no es posible? Y en muchos países de América Latina existe la posibilidad de acudir a un sistema de seguridad en el cual los fondos sean administrados por entes privados o entes públicos y en última instancia que cada quien decida si entrega los fondos de sus pensiones para ser administrados por el Estado o por un sistema privado. De eso se trata la estrategia. Tenemos que construir unos sistemas que le den capacidad a los niños y jóvenes para no caer en la pobreza, que le den asistencia de salud a todos los venezolanos y que le den seguridad social también a todos. Gracias, Werner Corrales. Mañana seguirá con nosotros. Bueno, le hemos dado en el programa de hoy, como solemos hacer, primero las noticias tanto nacionales como internacionales de las últimas 24 horas, que son las noticias que han hecho la historia, que a partir de ahora se dará a conocer en el mundo entero de lo que fue este día. Luego le ofrecimos noticias locales de aquí, de Venezuela. A continuación les ofrecimos proposiciones frente no solamente a lo que presentamos del Tribunal Supremo de Justicia apoyando a la designación de las nuevas autoridades de la Asamblea Nacional, sino también qué opinan algunos de los conocedores y más respetados opinadores, si es que esa es la palabra exacta, como Daniel Lara Faría, sobre lo que ve que a él no le complace y lo que sí le complace de lo que anunció Guaidó. Y ahora les ofrecimos justamente otra parte más de toda esta serie de especiales que le estamos brindando con Werner Corrales sobre lo que se ha estudiado todos estos años para superar lo más rápidamente posible la crisis que vive Venezuela y que Venezuela lo va a hacer no como en el pasado, sino mejor que en el pasado. Pero, ¿qué pueden hacer los exiliados? ¿Qué pueden hacer esos millones de venezolanos que han tenido que salir justamente en los próximos días, en las próximas horas, antes o en el mismo 10 de enero? Aquí está José Colina de BPS a ver qué proponen ellos. José. Aló, José. Parece que tenemos problemas hoy. Colina, ¿ya lo tenemos? ¿Lo tenemos ya? Sí, aquí está, Colina.
Buenas tardes, Napoleón. La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio está convocando a una protesta frente al Consulado de Venezuela en Miami el día jueves 10 de enero a las 11 de la mañana. Eso queda ubicado en la 1101 Brickell Avenue, y la finalidad de esta protesta es expresar nuestro rechazo pues a la usurpación de poder que va a realizar Nicolás Maduro ese día, juramentándose ante el Tribunal Supremo de Justicia como resultado de unas elecciones que son fraudulentas y que son desconocidas no solo por los venezolanos, sino también por la comunidad internacional. Entonces vamos a aprovechar ese día para concentrarnos frente al consulado, expresar nuestro rechazo a esta usurpación, expresar y desconocer a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, y de una vez solicitar a la comunidad internacional que no solo rompa relaciones diplomáticas con Venezuela, sino que también rompan relaciones comerciales de manera tal pues de aislar y asfixiar económicamente este régimen tirano que día a día pues hace todo lo necesario para mantenerse de manera fraudulenta y de manera impositiva en el poder, desconociendo la voluntad de millones de venezolanos dentro y fuera del país, y también desconociendo pues la voluntad de los intereses de la comunidad internacional. Así que hacemos esta invitación pues a todos los venezolanos que se encuentran acá en la ciudad de Miami. Vamos a realizar esta protesta el día jueves 10 de enero a las 11 de la mañana, es de 11 a 1 de la tarde, en la sede del Consulado de Venezuela en Miami, ubicada en la 1101 Brickell Avenue. Varias organizaciones han estado llamando para apoyar esta convocatoria, y varias personas pues que se encuentran aquí ubicadas en la ciudad de Miami también se han puesto en contacto con la organización para participar en esta convocatoria, pues que esperamos recoja el sentimiento de rechazo de los venezolanos que nos encontramos acá en la ciudad de Miami y en los Estados Unidos en contra de este régimen nefasto. Así que esperamos pues que pueda asistir la mayor cantidad de gente. Eso es todo por hoy, Napoleón. Bien, y siga entonces a José Colina por su tweet, @JoséColinap. Bueno, y llegó el momento de despedirnos. Les anticipamos que estamos tratando de solucionar el problema, sobre todo de sonido, que esperemos que en los próximos días ya estemos listos con eso, ya estén resueltos. El nuevo libro de investigación de Ángela Sagua, En nombre de los pobres los multiplicamos. La nueva novela de Bernardo Jurado, Volando en el ataúd. El nuevo trabajo de Carlos Rangel, La Venezuela Imposible. Super Rent Orlando. Aptitud Dancewear. Domérica Shortino Realtor. Y Simple Care. Patrocinan 24 Horas Radio, voz de la libertad y la democracia.